Bueno, veníamos hablando en qué creemos. Y esta mañana cuando estábamos orando en el tiempo de intercesión, recordé que realmente estos aspectos en los que creemos son realidades que encontramos en la palabra de Dios y que de una u otra manera no son negociables. O sea, no quiere decir que nosotros tenemos la decisión de creer o no creer en esto, sino realmente esto es lo que dice la palabra, en esto creemos nosotros. Para nosotros no es un negociable. Por ejemplo, cuando hablamos de la alabanza, cuando hablamos de la adoración, cuando hablamos de lo que es alabar proféticamente, de usar instrumentos, cantos y danzas, de dar a conocer la manifestación de la presencia de Dios, realmente son para nosotros, son como esos aspectos de Dios que queremos vivir, que queremos vivenciar, que queremos sembrar en el corazón de las personas. Cuando hablamos del corazón del adorador, hablando que de la abundancia del corazón habla la boca, ese es un no negociable. No es que yo me doy la oportunidad de tener mi corazón como lo quiera tener, no. Para el Señor lo primero que te dice a ti es: guarda tu corazón. Es un no negociable. No negocies el guardar tu corazón para el Señor. A veces vemos que de pronto hay ciertas cosas que podríamos decir: bueno, en esta sí comparto, en esta no la comparto. Esto sí lo creo, esto no lo creo. No, la palabra del Señor es única, la palabra del Señor es una, la voz del Señor. El Señor nos ha dicho que le obedezcamos, que le creamos, y por eso estos aspectos que estamos hablando podríamos decir son los que creemos, pero son no negociables para nosotros como comunidad cristiana de fe. Hace 8 días hablamos del nuevo nacimiento, hablamos de la comunión con el Señor, como lo dice Jeremías 23:18. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Y es lo importante que para nosotros, lo importante para el Señor, porque si lo dice su palabra, es porque para el Señor también es importante y es vida para nosotros tener comunión con Él. Pero también vamos a ver un noveno aspecto, que es en lo que creemos y que también es un no negociable para nosotros. Y es lo que dice 2 de Timoteo 2:20 al 22. 2 de Timoteo 2:20 al 22, nueva traducción viviente, dice: en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Y dice el versículo 21: si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable, dice la nueva traducción viviente. Si te mantienes puro, es una decisión, mantenernos puros. Ya les digo cuál es este noveno aspecto en el que creemos. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo. Y me gustó. Yo este versículo muchas veces lo había leído, pero nunca le había puesto atención al final. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de santidad. La santidad es un no negociable. El mantenernos puros es un no negociable. ¿Qué es lo que está diciendo el 2 de Timoteo? ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Que realmente si nos mantenemos puros, si tú, Timoteo, te mantienes puro, serás un utensilio, serás algo especial para usar honorablemente. Nuestra vida, cuando la mantenemos pura, cuando entendemos que hemos sido llamados a ser, somos santos,
porque Cristo es santo. Pero el Señor nos llama a mantenernos puros. A mantenernos puros, seremos usados para un uso honorable. Ahora, ¿qué es un uso honorable? ¿Qué es aquello honorable? Es aquello que da dignidad. Es aquello que da dignidad, ¿sí? Es la dignidad que vivimos como hijos del Rey. Es la dignidad de nuestra vida que tenemos como hijos del Rey. Entonces, cuando nos mantenemos puros, seremos usados, seremos un instrumento especial en la mano del Señor. Allí es donde Pablo le estaba diciendo a Timoteo: en la medida en que tú te mantienes puro tu corazón, mantienes pura tu mente, mantienes puro tu cuerpo, nos mantenemos puros. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es ser santo? Recordemos algo. Recordemos algo, que cuando el Señor le dijo a Adán que no quería que Adán y Eva, no quería que el hombre se moviera en el concepto de lo bueno y lo malo, era por una sencilla razón, porque el concepto de lo bueno y lo malo es subjetivo. El concepto de lo bueno y lo malo es subjetivo. Por eso es que el Señor le dijo a Adán y a Eva: no coman del árbol del conocimiento del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. No era ese árbol el que Él quería que el hombre comiera. No era ese árbol. Él no quiere que nosotros vivamos la vida juzgando lo bueno y lo malo. El Señor no nos llamó a juzgar lo bueno y lo malo. Quien juzga lo bueno y lo malo, ¿quién es? Él. Si yo pongo aquí, lo hemos dicho varias veces, si yo pongo aquí, voy a decir cualquier tema, pongo un tema aquí, pongo una palabra, pongo una definición, decimos algo, cada uno va a analizar, va a decir: para mí me parece bien, pero otro de pronto dice: para mí no. Por eso era que el Señor no quería que el hombre comiera ese árbol. El Señor quería que el hombre comiera de otro árbol que había en el huerto. ¿Cuál era ese árbol? En el huerto habían dos árboles especiales, fuera de todos los árboles que habían allí. ¿Cuál era el otro árbol que estaba en el centro del huerto? El árbol de la vida. Pero ¿qué me habla el árbol de la vida? El árbol de la ciencia el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. ¿Cuál es el mensaje? No es el mensaje. ¿Qué era lo que el Señor quería? ¿Cómo aprender nosotros a vivir en nuestra vida según lo santo y lo profano? Cuando yo como el árbol de la vida, ¿quién es la vida? Cristo Jesús. Jesús llegó y dijo: si me amas, guardas mis mandamientos. ¿Y qué sucede cuando guardamos sus mandamientos? Pues somos apartados para Él. En Cristo Jesús hemos sido apartados para Dios. Y cuando el Señor anima al hombre a comer del árbol de la vida, es que no te preguntes si es bueno o malo, porque para muchos de nosotros habrían cosas que en Dios es bueno, pero para nosotros es malo. Voy a poner un ejemplo, y me perdona Javi si voy a usar el ejemplo de Olivia. ¿Para cuántos de nosotros realmente es bueno que un familiar fallezca, parta? No es bueno. No es bueno. Cuando de pronto parten, recordé cuando partió mi suegro, partió a la edad de los 60 años, y uno dice: ala, pero faltó. Cuando parte un joven, ¿es bueno? No es bueno. Cuando vemos partir a una persona, no es bueno, pero no sabemos en Dios si fue lo bueno para la vida de esa persona. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos de juzgar si es bueno o no es bueno. Lo que el Señor quiere que juzguemos ¿es de Él o no es de Él? Eso es lo santo y lo profano. Lo santo es de Él, porque Él es santo. Y allí es donde Dios quiere que juzguemos las cosas. ¿Viene de ti o no viene de ti? Porque cuántas cosas no vienen de Dios que son buenas.
pero no vienen de Él. Y allí es donde tenemos que cuidarnos. O cuántas cosas vienen de Él que a nuestra opinión no son buenas, pero vienen de Él. Alguien podría decir, ¿fue bueno que Pablo fuera encarcelado allí? Un hombre que Dios usó para llevar el evangelio a todas estas naciones allí del oriente. ¿Fue bueno que Esteban muriera apedreado? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permitió que su hijo muriera en la cruz? Esas son cosas que a nuestra opinión no son tan buenas, pero en el propósito de Dios son perfectas, porque vienen de Él. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros? Nos quiere enseñar a movernos en ver si viene el Señor y no viene el Señor. Cada vez que nosotros nos movemos conforme a lo que Dios dice en su palabra, nos estamos apartando. ¿Y qué es apartarnos? Ser ese utensilio para uso honorable. Porque santo, ¿qué significa? Santo significa apartado. Cuando el Señor le dijo a Moisés que preparara el incienso, un incienso que iba a ser quemado perpetuamente allí en el tabernáculo, que solo lo podía ser quemado y preparado por los sacerdotes que Dios había dispuesto. Acordémonos que hubo un hombre que se levantó y le dijo, pero ¿por qué los únicos que tienen derecho a entrar en el tabernáculo y a quemar y a llevar el incensario era Aarón y sus hijos? ¿Y por qué tenemos que hacer lo que Moisés dice? Y se levantó Coré allí. Moisés peleó. Eso sí, ¿usted acaso no sabe quién soy yo? Le dijo a Coré, no, porque Moisés sabía que todo lo que Moisés estaba haciendo venía de parte de Dios. Por eso Moisés no entró en contienda con Coré. Por eso es que muchas veces nosotros no tenemos que defender nuestra posición. Si Dios nos puso en un lugar, si Dios nos está levantando en un lugar, tenlo por seguro que Dios te va a respaldar a ti, así los demás no lo vean. Tú no tienes que pelear el lugar. Dios te lo ha dado. Dios te lo ha dado, y si Dios te lo dio, nadie te lo va a quitar. ¿Qué hizo Moisés? Pues escuchó de parte del Señor, bueno, dile a Coré que lleve el incensario, y yo manifestaré sobre quién he puesto. ¿Quién es el que se estaba moviendo conforme a mi palabra? Estoy como parafraseando allí. ¿Quién salió perdiendo de esa discusión con Dios? Coré. ¿Cómo terminó Coré? Muerto. Coré juzgó según su propia opinión. Le parecía mal que por qué todo tenía que ser con Moisés, por qué tenía que ser Aarón, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser Henry Castellanos? ¿Por qué tiene que ser Carolina? ¿Por qué ellos tienen que ser los pastores de este lugar? ¿Por qué no puedo ser yo? Porque pues a Dios le plació. Quienes nos conocen saben que nosotros nunca vamos a pelear ese lugar. A Dios le plació ponernos aquí, como a Dios le place ponerte a ti en un lugar en su cuerpo. Coré tenía una función, Coré tenía una posición, pero menospreció su posición por querer anhelar la posición del hombre de Dios al que Dios había puesto en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que nos habla la santidad también? Cuando somos apartados por Dios, entendemos que en Cristo Jesús nuestra vida es para quién. Nuestra vida es por quién. Nuestra vida se la debemos a quién. ¿Para quién son nuestros días? Y ese es un conflicto en el que vivimos, porque ya no vivo yo más. ¿Y qué quiere decir? Que Cristo vive en mí, que ya no vivo la vida que me ha sido dada para mis propios
deseos, para mis propios sueños, para mis propios placeres, para mis propios propósitos, sino que en Cristo Jesús. No sé si tú lo has entendido, y no sé si esto de pronto te pueda dar respuesta de por qué a veces insistimos en ir en un lugar, insistimos en ir en un lugar y nunca se nos abre la puerta de ese lugar, porque es que el Señor te apartó. Puede que llegue un momento en que el Señor, si tú no entiendes que el Señor te apartó para Él, vivir para Él, para sus propósitos que son mayores. No has sido llamado a vivir para el hombre, has sido llamado a vivir para Cristo. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de iglesia, estoy hablando de una vida para Cristo. ¿Qué debo hacer yo? Pues conectarme con esa vida para Cristo. ¿Qué es lo que esa vida implica para mí? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Qué significa ser apartado? Y empiezo a entender los pensamientos del Señor para mi vida, empiezo a entender los propósitos de Dios para mi vida, pero nunca van a ser entendidos cuando estamos un momento para Cristo y un momento sin Cristo. Es que aquí no me conviene estar con Cristo, entonces me voy para acá. Y cuando estoy aquí, pues ¿qué es lo que va a suceder? Tú sabes para dónde va a coger tu vida. ¿Qué pasó con Lot? Hay muchas historias en la palabra, que gente que se fue detrás de lo bueno y no detrás de lo que Cristo dijo, no detrás de lo que Dios dijo, y cómo terminaron. Muchas historias en la Biblia. Esaú, le pareció mejor un plato de lentejas que la bendición de la primogenitura. Lot, le pareció mejor un valle fructífero para su ganado. Le pareció mejor, se fue detrás de sus propios ojos. David, Judas. ¿Cuántos en la Biblia encontramos que se fueron detrás de su propio corazón, de lo que ellos consideraban que era bueno? Y el Señor en algún momento, mira, si nosotros insistimos, el Señor llega un momento en que nos quiere, porque nos quiere para Él. No, pero espere, no me los así es, ¿sí? Nos quiere, ¿sí? Nosotros insistimos en irnos detrás, y el Señor nos retiene por amor, por misericordia, porque Él tiene planes más grandes que los que nosotros nos podamos imaginar, porque sus pensamientos son más grandes que los pensamientos que nosotros podamos tener, porque sus caminos son más altos que los que nosotros podamos comprender. Y Él nos quiere, y nosotros insistimos en seguir nuestro propio camino, en seguir nuestra propia voluntad. ¿Sabes qué va a pasar en algún momento? Adivina qué va a pasar en algún momento. ¿Qué va a pasar en algún momento? No quieres, te dejo. No quieres, te dejo. Te he mostrado lo que tengo para ti. Te he amado. Entregué a mi hijo por tu vida. Entregué a mi hijo para ganarte, para acercarte a mí, porque yo sé lo que tú necesitas, yo sé lo que tú anhelas, pero insistes. ¿Qué hizo el padre con el hijo pródigo? ¿Le prohibió? No, lo dejó. Lo dejó. Y muchas veces, cuántas circunstancias estamos viviendo en el Señor que son el hecho de que nos pusimos distancia. Nosotros mismos decidimos. Dios cada día nos atrae con lazos de amor, cada día nos seduce, pero Dios no nos obliga. Y llega un momento en que la distancia, y entonces cuando estamos aquí, el Señor nos soltó porque no quiso. Quería que fuéramos santos, entregados para Él, viviendo para Él, pero en la distancia después es que nosotros decimos: ¿y por qué Dios no nos escucha? Ay, es que siento a Dios tan lejano. ¿Y quién fue el que se alejó? Somos santos, y ser santos trae una responsabilidad, que vivimos apartados para Él. Ahora, si nos mantenemos puros, que es nuestra decisión, si nos mantenemos puros, seremos un instrumento especial en sus manos. Y no solo eso, porque Pablo le decía a Timoteo: y estarás
listo. O sea que mire que la santidad nos prepara, la santidad nos dispone, la santidad nos hace crecer para estar listos para lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces de pronto las cosas no se dan porque no hemos tomado la decisión. Ahora, no estoy diciendo que caminemos siendo perfectos, porque en algún momento vamos a fallar. En algún momento vamos a fallar. Leíamos en el Salmo 24: ¿quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos, de corazón puro, en el que en el que su boca no hay mentira. Ya perdimos. Dios no nos llama a ser perfectos. Dios nos llama a que dejemos que su vida se manifieste en nosotros. Y allí estaremos listos para que el Maestro nos use en toda buena obra. Si tú sientes un ancla en tu vida, si tú sientes que tu vida no progresa en el Señor, si tú sientes que tu vida en algún momento se estancó, pregúntate si de pronto tiene que ver con este no negociable: la santidad. Cada vez que tomamos una decisión, cada vez que caminamos hacia algún lado, lo que el Señor quiere es que no veamos: uy, es que me parece bueno, no, es que la oportunidad es espectacular. No, lo que el Señor quiere es que le preguntemos: ¿esto viene de ti? Porque cuántas cosas buenas, muy buenas, impresionantemente buenas, no vienen del Señor. No siempre lo que nosotros llamamos bendición es bendición. El Señor quiere realmente que nosotros le preguntemos a Él: ¿esto es tuyo? Que yo le pregunte al Señor: Señor, ¿Carolina sí es mi esposa? No, ahí ya fue. Pero sí a los jóvenes, pregúntenle al Señor, primero, si están solteros: ¿tú tienes esposa para mí? ¿Tú tienes esposo para mí? Y si el Señor les da una afirmativa: sí, tengo esposo y esposa para ti, pregúntele al Señor antes de que dejen volar el corazón, antes de que ya el corazón nadie lo retiene, nadie, ya se les fue. Y detrás, cuando se va el corazón detrás de alguien, ¿quién lo ataja? Lo ataja una desilusión, y no es lo que Dios quiere. Cuando sale el corazón, antes de que salga el corazón: Señor, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Y a los que estamos casados, no, ya les figuró. Ya, esa es la de ustedes. Ese es el de ustedes. Sí, ya algunos están diciendo: creí tener una segunda oportunidad. No, ya no. El Señor quiere que aprendamos a vivir conforme a tomar la decisión: ¿viene de Él o no viene de Él? Eso es lo santo. Eso es lo santo. En ese sentido, hay otro no negociable. Hay algo más que el Señor quiere, en lo cual quiere que caminemos, que creemos también. Primera de Corintios 6, 17 al 20. Primera de Corintios 6, 17 al 20. Leo también Nueva Traducción Viviente. Pero la persona que se une al Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice? La persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Aquí aprendemos el principio de la fidelidad. ¿Saben dónde las generaciones, dónde las parejas, dónde los matrimonios aprendemos la fidelidad? Aquí. Aquí. Si no somos fieles con el Señor, si no somos fieles con el Dios creador, si no somos fieles con aquel que nos amó primero, ¿ustedes creen que vamos a ser fieles con un hombre, con una mujer, con alguien, con un ser humano? No, difícil.
Pablo está diciéndole a la iglesia en Corinto, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. ¿Se acuerdan del nuevo nacimiento? Hablamos del nuevo nacimiento, que Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del espíritu no puede estar cerca, no puede ser hijo mío, no podrá ver el reino de los cielos. El que no nace de nuevo. ¿En qué momento nacimos de nuevo? Cuando no. Cuando recibimos a Jesús. ¿Cuándo nos? Cuando nuestra vida se la entregamos a Él. Cuando lo reconocimos. Vamos a mirarlo bíblicamente. Romanos 10 declara que cuando yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, cuando yo confieso que Jesús es el Señor, y si yo confieso que Jesús es el Señor, ¿qué quiere decir esta verdad? Que no hay otro Señor, que solo hay. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Efesios 4? ¿En dónde nace la unidad? En que hay un solo Señor, un solo Espíritu, una sola fe, un solo amor, que sacamos 7 solos de ese pasaje de Efesios 4. Cuando yo declaro que Jesús es el Señor, quiere decir que no hay otro Señor. O sea, que yo me bajo del curubito, porque yo no soy Señor. Mire la implicación que tiene esto. Mire la implicación que tiene esto. Si Jesús es el Señor, yo no soy Señor. Tengámoslo presente. No todo el que dice, por eso Jesús dijo, no todo el que me dice. Hay una realidad. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Entrará en el reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿qué implica que Jesús sea el Señor? Que yo hago su voluntad, no la mía. Es que a veces espiritualizamos mucho las cosas. No, estas son realidades. Estas son realidades. Solo hay un Señor. Entonces, si solo hay un Señor, tú te bajas del trono. Si solo hay un Señor, tú le estás entregando el señorío a Él. Le estás dando el permiso, le estás dando tu vida para que Él haga lo que Él quiere hacer contigo según su perfecta voluntad, no la tuya. Por eso muchas veces nos perdemos de vivir las mieles de la vida de Cristo en nuestra vida, porque a veces de pronto no entendemos esto, o de pronto no lo hemos dimensionado. Entonces llega y Pablo le dice a los romanos: el que confesare con su boca que Jesús es el Señor. Pero ojo, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, ¿qué falta? Segundo, y creyere en su corazón. Creer no es, la fe no es una fe mental. Yo no creo porque me parece, yo creo lo que puedo como interpretar con mi mente. Yo creo lo que puedo razonar. Yo creo lo que me cuadra frente a mis conocimientos. No, la fe no es racional. La fe nace del Espíritu, de un Espíritu vivo. Por eso cuando yo confieso que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, o sea que Jesús vive. Ojo, Jesús vive. Ojo, Jesús. O sea que el Señor está vivo. O sea que el jefe está vivo. O sea que el Señor está mirándonos. El Señor está también con nosotros, en medio de nosotros. ¿Cuántos tomamos la vida tan a la ligera que decimos: no, al final de nuestros días yo ya le entrego mi vida completa al Señor? Ya cuando
Ahorita soy joven, ahorita tengo fuerza, ahorita puedo hacer lo que quiero, ahorita, como la historia real de una mujer, de una joven que quiso beber. El Señor había ganado, había tocado su corazón, pero ella en algún momento llegó y le dijo: Señor, yo quiero vivir mi vida. Esta es una historia real. Yo quiero vivir mi vida. Vivió la vida loca y contrajo una enfermedad terminal. En sus últimos días llamó a su pastor y le mandó el mensaje diciéndole al pastor que ella quería entregar completamente su vida al Señor. Cuando el pastor fue a visitarla a la clínica, el pastor le llevó una rosa y se la entregó. Y era una rosa completamente marchita, una rosa muerta. Y ella le dijo al Señor, ella le dijo al pastor: pastor, ¿no hubiera sido como más humano una rosa viva? Y el pastor le dijo: lo que pasa es que esto es lo que ahora le quieres entregar al Señor. Tu vida es valiosa, mi vida es valiosa. Cada día tiene valor. ¿Quiénes, valga el término, quienes desvalorizamos nuestra vida nosotros mismos? Nuestra vida es tan valiosa, tu vida y la mía es tan valiosa, que Dios entregó lo más valioso por tu vida, para que nosotros de pronto en algún momento digamos: no, todavía no es el tiempo, yo todavía no, más adelante. He visto con estos ojos que han visto, no voy a decir lo demás. He visto con estos ojos vidas que se han ido antes de tiempo, aún por el mismo amor del Señor sobre esas vidas, antes de tiempo, porque el Señor muchas veces prefiere que antes de que nos perdamos completamente, prefiere llamarnos. Yo creo que nuestra vida es tan valiosa, por eso, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. El que confesare con su boca y creyere en su corazón que Jesús le levantó de los muertos, que Él está vivo, que Él vendrá por segunda vez, que Él anhela, si está vivo, anhela encontrarse con nosotros, tener una relación permanente con nosotros. Anhela que nosotros vivamos apartados para Él, lo que hicieron sus discípulos. Sus discípulos tuvieron dos decisiones. La primera decisión fue seguirle. Dejaron trabajo, dejaron todo. Yo no sé si nosotros estemos preparados, porque nosotros leemos la historia de los discípulos y de pronto lo leemos y creemos que eso no tiene que ver con nosotros. Que eso se lo pidió fue a los discípulos para enseñarnos a nosotros que debemos seguirle. Yo no sé, no estoy diciendo que sí, no estoy diciendo que no, que un día de pronto el Señor nos lo pida todo y todo es todo por seguirle a Él. Y preguntémonos si estamos preparados para decirle que sí. ¿Estás preparado? ¿Estoy yo preparado para entregarle mi vida? ¿Para entregarle mi familia? ¿Para entregarle mi trabajo? ¿Para entregarle todo por Él? ¿Estoy preparado? Le diría que sí si este momento el Señor, como los discípulos, le dicen: ¿sabes qué? Déjalo todo y sígueme. ¿Estamos preparados? Puede que en algún momento el Señor lo haga. Yo particularmente tenía otros planes para mi vida, que si los planes se hubieran dado, primero, no estaría aquí. Segundo, estaría bajo el concepto del mundo muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Cada séptimo año tranquilo, estudiando, sabático, trabajando 4 horas diarias, ganándome todo. Pero hice algo que en ese momento dije: ¿por qué lo dije? Ahorita digo: menos mal lo dije. Cuando iba a esa entrevista
para ser docente de planta de la carrera de música allí en Tunja, yo iba en el bus con el anhelo, porque ahorita pues ser docente de una universidad, la seguridad que da en todo sentido. Y en el bus se me ocurrió decirle al Señor: Padre, tú sabes lo que yo anhelo en el corazón, pero haz tu voluntad. Qué vaina, Dios se la tomó en serio. Haz tu voluntad. Lo que no pensé es que la voluntad del Señor la fuera a manifestar de una manera tan humillante para mí, de cómo me sacaron. Pero pronto era la forma que necesitaba mi corazón para entender que esa no era su voluntad. ¿Cuántas decisiones hemos tomado con Carolina? Tomamos la decisión los dos y después oramos y le decimos al Señor: Señor, pero haz tu voluntad. Y aquí estamos. No tan bien como pudiéramos estar como profesores de una universidad, pero plenos. Y no lo cambiamos por nada. No lo cambiamos por nada. Porque cuesta pastorear cabras, cuesta pastorear una congregación. Yo no sé por qué se ríen, yo no sé. Mire cómo se defendieron. Nosotros también. No es fácil. Seguir al Señor no es fácil, pero trae plenitud. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Versículo 18. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Y vuelve y dice Pablo, versículo 19: ustedes no se pertenecen a sí mismos. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto, nos está diciendo a nosotros: entiendan que si ustedes se entregaron al Señor, ya no viven para ustedes, ya no se pertenecen a ustedes, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un precio alto. Por lo tanto, honren a Dios con su... entonces no solo habla el Salmo 24 que tener en las manos limpias, un corazón puro, sino ahora quiere el Señor que lo honremos con nuestro cuerpo, con esto físico, que lo honremos con nuestro cuerpo. Mateo 5:28. Miren lo que dice Mateo 5:28, nueva traducción viviente. Jesús puso la vara a otro nivel, porque a veces nosotros creemos que el pecado, la inmoralidad sexual solo tiene que ver cuando realmente hay relaciones sexuales fuera del orden de Dios, fuera del orden de Dios. Y cuando yo hablo fuera del orden de Dios, es fuera del orden de Dios para la soltería y fuera del orden de Dios para el matrimonio. En la inmoralidad sexual fuera del orden de Dios para la soltería se llama fornicación, y la inmoralidad sexual fuera del orden de Dios para el matrimonio se llama adulterio. De pronto aquí muchos dicen: no hemos adulterado. Muchos de pronto aquí dicen: nosotros no hemos fornicado. Pero miren lo que decía Jesús, Mateo 5:28. Pero yo digo que el que mira, mire que no está hablando de tener relaciones. Jesús dijo: pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mire al nivel que los llevó Cristo.
Pablo se lo está diciendo a ellos, ojo, somos templo del Señor. Somos templo del Señor. Recordemos que el Señor quiere que nos movamos por lo que es de Él o por lo que no es de Él. ¿Y cómo sabemos lo que es de Él? Pues sus diseños están en su palabra. Sus diseños están en su palabra. Sus diseños ya están establecidos allí. Y cuando yo encuentro su palabra, cuando yo busco su palabra, cuando anhelo agradarle, veo sus diseños y quiero vivir conforme a sus diseños, y allí vendrá la bendición para nosotros. ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? Creemos en la pureza sexual, mental y emocional. Sobre toda cosa guardada. Sobre toda cosa guardada. ¿Guarda qué? A veces guardamos más el nombre. A veces guardamos más la imagen. A veces guardamos más el patrimonio. A veces guardamos más lo material. A veces guardamos más lo que piensen lo que piensen los demás de mí. Y pocas veces guardamos el corazón. Y el Señor quiere que guardemos nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Ahora, no solo eso, sino que Pablo nos está diciendo, guarden su corazón, porque no se dan cuenta que son el templo del Espíritu Santo. Y esa es la lucha. Pablo lo entendió. Pablo se lo dijo a la iglesia en Corinto. Yo sé que estamos en esa lucha, que lo que yo quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago, y por tanto lo que yo no quiero hacer y eso hago. Habla que hay una ley en la que está sujeto mi cuerpo, y hay otra ley en la que está moviéndose mi mente. Entonces Pablo comenta esa confusión en la que estamos. Por eso vuelvo al comienzo de todo, de lo que hablábamos en este tema, y hago referencia a Romanos 1:22, creo que es 1:21 o 22. ¿Cómo permitimos que todo esto empiece a darse en nuestra vida? Llegó y le dijo Pablo a los romanos que por cuanto dejaron de hacer dos cosas, empezó una espiral descendente en la vida del hombre. Empezó una espiral descendente en la humanidad. ¿Cuáles fueron las dos cosas que dejaron de hacer, que el hombre dejó de hacer? Primero, pero no solo es glorificar a Dios, adorarlo, no, pero en cuanto a la adoración, ¿qué dice Romanos 1? Pongamos Romanos 1:22, por favor. ¿Cómo dice? No solo dice que dejaron de adorarlo, ojo, no solo dice que dejaron de adorarlo. ¿Cómo dejaron de adorarlo? No, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, santo y profano. Yo no le adoro, y ya lo hablamos, no adoramos a Dios de cualquier manera. Adoramos a Dios como Él es digno de ser adorado. Entonces el problema no fue de adoración. El problema fue que no le dieron a Dios el honor debido a su nombre. Entonces pongamos la Reina Valera, por favor. ¿Qué dice la Reina Valera? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y ya lo segundo, ni le dieron gracias. Adoración y gratitud. Adoración y gratitud. Dos fuentes que tenemos para que nuestra vida crezca en el Señor. Adoración y gratitud. Pero cuando abandonamos la adoración y cuando abandonamos la gratitud, estamos corriendo el peligro de irnos por un despeñadero. Por eso es que Dios demanda ser adorado. Por Él no, por nosotros, porque la adoración nos guarda. ¿Y qué dice allí? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué pasó con esto? Se envanecieron ¿en qué? En sus propios razonamientos. Pureza de mente.
Pureza de mente. ¿Cómo guardo la pureza en mi mente? ¿Cómo guardo la pureza en mi mente? ¿Cómo permito que sea mi mente pensando como Dios quiere que piense? Cuando guardo su palabra. Cuando pienso como Dios piensa. Por eso Pablo declaraba allí, cambien su manera para que cambie su manera de vivir. ¿Queremos cambiar cosas profundas del corazón? Si quieres cambiar cosas profundas del corazón, si yo quiero cambiar cosas profundas del corazón, amargura, odio, resentimiento, querer llenar algún vacío que tú consideras que solo de una u otra manera lo puedes llenar en tu propia, la única forma es cambiando mi manera de pensar. Lo que Dios piensa, yo lo pienso. Y cuando empiezo a actuar conforme Dios piensa, ahí mi vida comienza a cambiar. Pureza sexual, pureza mental, pureza emocional. Porque cuando cambiamos nuestros pensamientos, cuando guardamos nuestro corazón, recuerden que Jesús también decía que no pueden salir dos aguas de una misma fuente. Por eso Jesús decía, no podemos adorar a dos señores. ¿Saben qué es? ¿Saben de dónde viene no es la depresión, es la ansiedad? ¿Saben de dónde? Bueno, las enfermedades mentales de una u otra manera, ¿sabe de dónde nacen? De la dualidad. De la dualidad. ¿Qué problema? Cuando somos uno y queremos vivir otra cosa. ¿Qué problema cuando creemos una cosa pero creemos que nos conviene otra? Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso Jesús, cuando vino a la tierra, no fue un hombre dual. Él no vivió de una manera, no habló de otra, no creyó otra. No, él vivió de la misma manera. En el mismo mundo en el que nosotros estamos, se guardó su corazón, guardó su mente, guardó su alma, guardó sus emociones. Lo escupieron y cómo reaccionó. Lo cachetearon y cómo reaccionó. Se burlaron de él y cómo reaccionó. ¿Saben cuál fue el secreto de Jesús? Que él no reaccionó. Porque la reacción es el producto o el fruto de una acción previa. ¿Saben por qué nosotros muchas veces reaccionamos? Ayer estábamos comiéndonos un sándwich de pavo bien rico en el lugar más precioso de Bogotá. ¿Saben cuál es el lugar más precioso de Bogotá? ¿No lo conocen? La salida Paso Gamoso. Cuando llegó un señor, estaban haciendo fila para parquear un carro, cuando otro más vivo se les adelantó y se les metió. Había niños en esa familia, había un señor anciano en esa familia, del muchacho que reaccionó, terminó golpeando el carro. Y hablábamos con Edgar, donde ese hombre tuviera una pistola en la mano, ¿hasta dónde lo lleva la reacción? Mata a alguien por falta de tolerancia. Mata a alguien. ¿Cómo reaccionó Jesús? Jesús hubiera podido hacer así y que les caiga un rayo. Jesús hubiera podido hacer y se le abre la tierra. ¿Qué hizo Jesús? Con todo su poder, con toda su autoridad, ¿qué hizo? Enmudeció. No dijo nada. Estuvo callado. Fue llevado como oveja al matadero. Pureza emocional. Pero esto solo puede darse cuando vamos comprendiendo y cuando nos vamos apartando para vivir para Él. ¿De qué hemos hablado hasta hoy? ¿Cuáles son estos aspectos en los que creemos no negociables que deberían estar en nuestra vida? La alabanza, la adoración, el mover profético, la manifestación de la presencia del Señor, el corazón de una persona adoradora.
Proverbios 23:7, el nuevo nacimiento, la comunión con el Señor, tener un tiempo a solas con Él, la santidad, que es santidad, ser instrumentos para honrarlo a Él, útiles y dispuestos para el Señor, y la pureza sexual, mental y emocional. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque lo primero que cambió Jesús, ¿qué fue? Tu corazón. Tu corazón. Vamos a terminar en este día, esta reunión. Ponte allí delante del Señor. El Señor conoce tu corazón. El Señor conoce mi corazón. El Señor sabe cuán Señor es Él en mi vida. El Señor sabe cuánto señorío hay en nuestra vida de Él. El Señor sabe cuánto hemos permitido que su vida, que sus actuaciones, que sus palabras, aunque sus emociones, sean las que gobiernen nuestro corazón. Ponlo allí delante de Él. Pon tu corazón delante de Él. Pon tu corazón delante del Señor. Él conoce tus inquietudes. Él conoce lo que te llena de ansiedad. Él lo conoce. Pon tu corazón allí. Entra un momento allí en ese lugar secreto. Entra allí. Pon delante de Él lo que estás sintiendo. Aún pon delante de Él la manera en que tú crees que deberían ser las cosas y dile: quiero aprender a caminar como tú quieres que caminemos. Tú me has apartado. Tú me has apartado. No es mi oración la que puede hacer un cambio. Mi oración no es la que hace cambios. Son tus decisiones. Que decidas mantenerte puro. Que comprendas que eres un instrumento honorable en las manos del Señor. Que Él te ha hecho a ti una vasija de honra. Pero quiere que vivamos conforme a esto también, conforme a esa dignidad. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. No vas a cantar, no vas a cantar.